durante 2 horas en Nación Pirata de salud mental, escuchar con una lágrima en la garganta de Salo Reyes en tu versión, Sergio. ¿Cómo está ahí? Muy bien, mi viejo lindo. Encantado de estar acá en esta nueva cofradía llena de secuaces amantes de la música. Así es. Felicitaciones por lo que están haciendo. Oye, y cuando yo decía al comienzo de la canción, como hacer la introducción, más allá de hablar de las cosas típicas de cómo llegaste al disco y todo, hay una visión muy particular tú de los clásicos, ¿ah? Como que pusiste, ya vamos a hablar como la parte musical, hay como una casi como una versión media downtempo de algunas cosas que tienen. Totalmente. ¿Cómo llegaste a esta idea? Porque hay una discografía bastante extensa tuya, que la conocemos el pasado incluso de Marciano, que ahora está de vuelta, hecho en formato trío. Sí. Hay una relación tuya mucho más allá del comunicador, del periodista, de la figura pública, lo que sea. Hay una relación de la música contigo como músico. Te la tuviste, lo hiciste, lo publicaste y ya hay una discografía que habla por sí solo. Uno se ve en Spotify y son varias carátulas, es decir, son varios hijos. Son 5 álbumes. Ya, son 5 álbumes. Y ahora quisiste entrar en una mirada de estos clásicos. ¿Cómo nace esto? ¿Es una percepción como que te lo debías? Es multiaspecto, ¿no? Ya. O sea, partió por varios inputs. Primero, y tal vez lo que he descubierto en el proceso, es que por Dios qué capa que era la gente antiguamente, ¿no? Como qué capacidad de enfrentar la música con maestría, con arrojo, con decisión, con carácter, por sobre todo con un nivel de musicalidad que yo creo se ha perdido en el proceso. El otro día escuchaba el relato que le dio Gloria Benavides a Denise a propósito de un programa que hicieron acerca de la nueva ola, y Gloria Benavides contaba cómo había surgido La Gotita. ¿Ya? Entonces era Gloria Benavides con su madre, Gloria de 13 años, 12 años, que va a una mesa donde estaban 2 compositores clásicos, esos compositores que trabajaban con las radios, como elencos de músicos, compositores que trabajaban en los espectáculos en vivos de la radio. Y va ella con su mamá y le dice: mamá, mire, aquí están los compositores de mi primera canción. Los compositores, Gloria los tenía chatos, así como que le insistía día tras día. Estaba en eso, cuando llega el mozo con un café y Gloria como que pasa a llevar al mozo y cae un poco de café y Gloria le dice: era solo una gotita. Y le limpia el brazo al compositor. Y el compositor agarra una servilleta, le dice: sí, Glorita, usted vaya con su mamá nomás. Terminan el café, los compositores van a la mesa de Gloria y le dicen: Gloria, esta es la letra de la canción, mañana nos juntamos a las 10 de la mañana en el estudio. Lo que significaba que este caballero se juntó con los músicos a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana grabaron La Gotita. O sea, un clásico de la música popular chilena. Así. Secos como con 2, 3 cosas me la armo, la tengo en la cabeza clara. Y hay algo en eso, como primera línea de conversación, que claro. me sobrecoge, me impacta y por supuesto que en esta revisión de musicalismo hay artistas muy variopintos. De seguro todas las canciones se hicieron de maneras distintas, pero hay una suerte como de mirada a un ayer que está lleno de magia, de fuerza. Diría Charly, lo viejo es muy nuevo. Pero yo quiero llegar... Uno podría entender probablemente que en tus discos anteriores hubiese habido versiones de esas canciones. Sí. Porque ahora, ¿por qué no? O sea, sí, porque nunca fui muy amigo del cover. Claro, pero Sí. ¿qué te hizo clic este homenaje? Sí. Este homenaje que uno dice... Uno se va escuchando, no sé, Ataque 77 y te parece el cover y dice, bueno, ya venía ese ADN. Y no estaba, porque ahora ¿qué te gatilla decir? Ya, lo tengo que hacer, no quiero que pasen los años y no lo haga. Yo durante muchos años me aproximé a la música como un elemento como medio psicodélico mágico, digamos. Yo nunca tuve estudios formales musicales. Si bien pasé por la guitarra clásica de pendejo, en fin, bla, bla, bla. Mi aproximación era Marciano, mi primer proyecto ya más serio. Tuve bandas de rock en la adolescencia, Caballero Negro, grabamos canciones, bla, bla, bla. Pero durante años mucho fue una abstracción y luego, claro, volví a la guitarra para hacerme cargo de mis ganas de hacer canciones y ahí parte Solo, Concepción, Irreversible, Cosmos y 5 discos de canciones. Pero mientras estaba haciendo mis canciones, me puse a tocar canciones de otros. Y me puse a tocar canciones chilenas principalmente y al piano. Y yo, como aprendiz de piano, no tocaba las canciones
en el tempo original, sino que las tocaba lento, muy pausado, porque era un proceso de aprendizaje. Y así me fui dando cuenta que ese proceso iba dando también un tono especial a estas canciones. Una versión nueva de alguna Tal manera. cual. Claro. Entonces, luego vino un momento en la pandemia en que me invitan a hacer un programa de entrevistas musicales, al que le llamamos Vivir para Cantarlo. Y yo a mis convocantes les digo, ya, ok, pero antes de hacer la conversación, yo le voy a cantar a los artistas una canción de él. Wow. Entonces era, hola Beto, aquí. Hola Claudio Valenzuela, Milagro. Hola Princesa Alba, Summer Love. Hola Drefkila, Dámelo. En guitarra, a capela, al frente del personaje en la pantalla, Pandemia. Y me tocó un momento de entrevistar a Cecilia y le canto Dilo Calladito. Yo venía medio tocado también y le canté súper tristemente la canción, súper como en un down tempo, como con un chute de heroína. Una interpretación absoluta tuya. Porque ella, claro. No es la imitación del original. No. Siempre fueron versiones. Siempre fueron como mis... ¿Y cómo reacciona ella? Bueno, y ahí la gracia, porque ella, la conociste, no era dada al elogio ni al aplauso, era como estricta y seria, pero se emocionó y fue especialmente gentil en sus palabras con respecto a la versión. Y ahí fue donde yo como que hago un primer clic con esto. Y después, post pandemia, estaba presentando un disco llamado O, y para poder invitar a la gente propuse que si tú comprabas la entrada, yo iba a cantar a tu casa. Entonces a la gente que compraba la entrada, viste, online con el mail, que les mandaba el mail, muchas gracias, compraste la entrada para O, ¿te gustaría que fuese a cantar a tu casa? Y llegué como a 40 casas con un amigo pianista, a asados, desayunos, todo tipo de situaciones familiares en las que yo llegaba con la guitarra y con mi amigo al piano y cantábamos muchas de estas. Muchas de estas varias canciones. Era una serenata. Muchas, claro. Pero muchas, ¿no? Muchas canciones populares chilenas, principalmente. Y bueno, esas dos cosas me hicieron junto a Cristian López, mi permanente secuaz en esto, y luego incorporamos a Cristian Lazo, un músico que viene de la tradición escrita, compositor, arreglador de música docta, y armamos esto que se llama Música Libre. ¿Tus canciones de los primeros discos nacían de la guitarra? Siempre, sí. ¿Y esto es una visión más de piano? Desde mi lado. Que a la larga una percusión. Desde esta cosa de cantarlas lentamente, porque, a ver, canciones como Dilo Calladito, por ejemplo, el pulso original es súper rápido. Obvio. Pero nosotros la tiramos para atrás. Y eso fue primero porque a mí me salían mejor cantarlas lento. O sea, hay una condición física que lleva a un resultado. Sí. Tony Iommi inventó el heavy metal porque le faltaba un dedo. Claro. O tenía un problema con un dedo, que la historia. Totalmente, que por se corta eso el dedo y después, tuvo que tener una nota más abajo y inventó el heavy metal. O sea, se puede hacer. Se puede lograr cosas. Claro, y ha sido un trabajo súper bonito porque... ¿Cuánta gente sumaste? Somos 7 en vivo. Es Chelo, Amelie Ort en violín, en el cello Violeta Murra, Jorge Coyote en bajo, Marcelo Filippi en batería, Cristian Lazo en los pianos y Cristian López en la guitarra. Y bueno, él es nuestro capitán, nuestro director artístico. Y ha sido un trabajo súper lindo porque conectarse con Lucho Gatica, artista al que yo sí conocía, pero ir en profundidad a él, entrar en su historia, porque además ha sido un trabajo muy bonito. Estamos junto a Francisco Tapia Robles haciendo un podcast de estas canciones. Francisco está en el sur. Está en Osorno. Sí, claro. Y cada vez que viene o online o como sea, se las ingenia para hacer entrevistas y ha sido el propósito no solo de honrar las canciones, sino también honrar la cultura alrededor de ese medio ambiente que permitió que figuras como Lucho Gatica, como Palmenia Pizarro, como Cecilia y todos los que son parte de musicalismo hayan existido, porque acá, vuelvo, ¿no? También están los radiocontroladores, están los productores, están los músicos. Por ejemplo, no podíamos entrevistar a Salo Reyes, pero descubrimos que La lágrima en la garganta, canción que escuchamos hace algunos minutos, la grabó Tilo González con Ernesto Holman de Congreso en esos días. Y
curioso pensar que Tilo González trabajó con Salo Reyes, ¿no? Y bueno, y en la conversación nos cuentan detalles como que ensayaban en la taberna Crapiri, ¿no? Que era un revisteril, era una boate. Entonces ensayaban. Es que había una cultura musical muy grande. Yo te cuento la anécdota que después de haber entrevistado a muchos músicos, gringos, chilenos y tener grandes conversaciones, una de las conversaciones más profundas que tuve, que fui a un concurso, el concurso que se hace en Coquimbo, íbamos con Carlos Cabeza y varios más, éramos jurados en Coquimbo, y esto lo llevaba el Fondo de la Cultura. Y tomo el vuelo, el avión, y tengo sentado al lado mío a Patricio Salazar. Mira. Al baterista del Festival de la Pato Salazar. Que era una bestia. Nos pusimos a hablar de música, y me recordó cosas y hablamos todo el vuelo. Total. Y la conversa con Pato Salazar fue mucho más musical que muchas conversas que tuve con rockeros famosos. Por supuesto. Entonces, sí, había mucha música. Probablemente uno lo veía en la televisión, el Bim Bam Boom, los 60, los 70, la orquesta. Buddy Richard en el Astor. Claro. Pato Salazar. Pero había mucha música de fondo. Por supuesto. Y había un medio ambiente, un ecosistema en el que todos hacían parte, las radios, los compositores, los músicos, los artistas, el Caupolicán, las revistas. Algo que lo comentábamos un poquito antes de entrar, ha cambiado mucho, ¿no? Sí. En esta idea como de rendir, funcionar, cumplir las metas, pareciese que esta cultura que aquí se defiende y se difunde, hoy día no estuviera dentro de la lógica, y yo creo que es un grave y grueso error. O sea, el Chile cambió, tiene cosas muy negativas también. Sí, por supuesto, claro. Hay un Santiago que se perdió, por supuesto. Hay una cultura bohemia. Sí, claro. Fíjate que hoy día el programa lo hablábamos en base a lo importante que es el ocio, lo importante que es la entretención. Sí. Y que en el fondo es un ecosistema que te hace como que tan importante como producir es no producir. Bueno, y ahí está que la gente hoy día está encerrada en sus teléfonos, en sus plataformas, y la gente no consume alcohol, no sale, no va a las discotecas y no hay guaguas, weón. O sea, es así de grave, nos estamos quedando solos porque la gente no quiere salir a desordenarse. Bueno, el disco tiene una curatoría. Sí. Y el disco tiene una curatoría que pasa por ti o pasa por todo el equipo. Porque tú puedes elegir una canción que alguien te dice, uy, nos estamos metiendo la pata a los caballos. ¿Fue tuyo desde el piano la curatoría o todos opinaron? No. Este trabajo, la decisión la armamos ahí con Cristian López. Es mi principal. Y también Fernando Parra, que es otro de mis aliados, con quien tengo un proyecto secreto que se llama Los Black Parra. Okay. Ya te lo presentaré. Bueno, sí, porque ha sido un proceso largo. O sea, desde que yo empiezo a componer canciones, empecé a meterme en el piano. Y de alguna manera, todas estas canciones, Baño de Mar, Cariño Malo, Y Volveré, Loca, Mira Niñita, vienen de ese registro en el que yo empecé por primera vez en mi vida a estudiar canciones de otros. Yo hice 3 discos sin saberme tocar ninguna canción de nadie, digamos, ¿no? Y mucha gente me decía, no, pero bueno, tenés que entrar en tocar canciones de otra gente. ¿Qué experiencia sacaste de eso? Bueno, musicalismo. Musicalismo es ese fruto, pero... Y está unido un poco a la experiencia personal, pero también a esta, creo yo, urgente necesidad de decirnos entre nosotros que nos queremos. Es algo que nos cuesta mucho, güey. O sea, parte de nuestra problemática social, creo yo, tiene que ver con esa como suerte de torpeza que traemos a cuesta, en la que cuando nos gusta a alguien, lo que hace, no se lo decimos. Porque nos da vergüenza, porque sentimos que si se lo decimos se va a agrandar, ¿no? Sí. Eso que somos latinos y somos de piel. Sí, pero somos muy distintos a los brasileros que se están todo el tiempo homenajeando unos a otros, a los argentinos que también. Yo estuve 2 años en Perú viviendo y es otra la manera en que entendemos la música. No es ni buena ni mala, ¿eh? Estoy solo señalando que este es un acto que viene a decirle a todos esos autores, a todos esos músicos, a todos esos radiocontroladores, que lo que hicieron fue y va a ser muy importante, porque esas canciones son como nuestra cordillera Los Andes, son como nuestro océano Pacífico, es el espacio mágico en el que nos reunimos todos
como una nación. Mira, aquí hay un tema que lo he usado mucho en la entrevista, es una cuña que me quedó para el resto de la vida a mí, que me la dio Stephen Malmus de Pavement. Entrevistándolo una vez, se lo dije aquí a los Spiral Vortex, a los Congelador, entrevistándolo una vez me habló y me dijo, yo siento que la música americana en los 90, esto fue hace mucho tiempo, fue para la extravaganza, y me dice como, yo siento que se divide en cómo suenas o si tienes canciones. ¿A qué te refieres? Me dijo, hay muchas bandas que tienen un sonido muy agradable, que tú los vas a ver, te produce todo el show, saliste y no te cantaste ninguna canción, no te queda. Y tienes los discos y hay, sí, claro. Hay bandas de muy buen sonido. Sí, y muy buen sonido. Muy buena anécdota. Y a veces hay discografías y hay músicos que les pueden faltar canciones, no lograron sonar en la radio o no lograron quedar en el consciente de la gente porque falta esa canción. ¿Cuál es tu relación con la canción? Tú. Porque en el Musicalizando son obras, es un homenaje a grandes canciones. A grandes canciones. Y esas canciones que amamos cantar. Claro, pero también el músico tiene rollo con si... Aquí, por ejemplo, hay músicos que me han dicho, no me importa si no logro la canción. Quiero lograr un mensaje en un disco. ¿Cuál es tu...? No, a mí desde que yo me metí en la canción, desde el 2007 para el disco solo, que a propósito fue porque como que empezamos a fallar con el tema de los ensayos con Marciano, y yo, el tiempo que tenía para Marciano, empecé a hacer canciones. Claro. Eran todas como desde una clave muy electrónica, pero sí, eran canciones. Mi hermano me decía, oye, ahí hay un disco. Y yo le decía, tú estás hueveando, ¿cómo vas a hacer canciones? Y ahí después llegó Jaime y me dice, oye, ahí hay un disco. Y bueno, ahí fue cuando ya llegó Jaime a decirme esto, dije, bueno, no es mi hermano, es un tipo que no necesariamente me quiere. Así que bueno, nos animamos. Y que tiene un rollo con la canción también, claro. Bueno, y nada, yo creo que lo único que importa son las canciones. Mira. O sea, son dos, por eso te decía, son dos versiones. Hay grandes nombres y discografías gigantes de gente que dice, supuesto. O sea, no sé. My Bloody Valentine. El respeto que uno le tiene a Lou Reed, y uno dice, bueno, pero al final del día me canto 2 canciones de Lou Reed. Sí. ¿Fijáis? Es increíble. Claro. Como media estoy hablando. Pero yo siento que lo que ocurre con algunas canciones, y sobre todo con estas, por lo pronto en este territorio llamado Chile, con esta cultura llamada Chile, es que muchas canciones no son canciones. Son recuerdos, son vivencias, son amigos, son familiares, son historias de amor. En mi caso, por ejemplo, Puerto Montt, que es de Los Iracundos, una banda uruguaya. Ahora nadie podría decir que esa canción no es chilena porque nos identifica al máximo. Pero esa canción para mí no es una canción. Para mí es mi viejo. Ah, claro, claro, entiendo, absolutamente. Viajábamos de Conce al sur a ver a mis abuelos, y mi viejo, más o menos como por Osorno, empezaba a cantar sentado frente al mar, hasta que llegábamos a la casa de mis abuelos en Puerto Montt. Y cuando nos íbamos de Puerto Montt, se ponía a cantar la canción hasta Victoria, por lo menos. Entonces esa canción no es una canción, es una emoción, es un recuerdo, es una vivencia. Y yo tengo la sensación de que este puñado de canciones no son solo canciones para nosotros como pueblo, porque hemos interpretado estas canciones en vivo. Y tú sabes bien que yo tengo Los Andres, canto canciones de Charly García, he cantado las mías, no sé qué, llevo años en esto, pero ha sido bien impresionante ver que a esa gente que se enfrenta a estas nuevas versiones, no es que se emocione por la versión, se emociona porque está su vida ahí. Hay algo que pasó en su vida con estas melodías, con La lágrima en la garganta, con Cielo, esa gran versión de Buddy Richard, porque son recuerdos, son momentos, son instantes que se quedaron ahí. Mira, tanto los boleros de Luis Miguel como los discos homenajeados de Michael Bublé o Rod Stewart. O Mike Patton. Pero espera, tanto esos discos, en muchas entrevistas decían, no, que es suficiente con este primer volumen. Y se han transformado en volumen 2, volumen 3, volumen 4. Esto sigue, ¿o no? ¿Puede ser una historia que continúe? Sí. De hecho, estamos grabando 10 canciones más. Está equivocado Michael Bublé y Rod Stewart, que te decían en entrevistas como, no, con el volumen está bien, suficiente. Volumen 2, volumen 3. Porque hay una historia más larga que contar. Sí, pero nosotros nos propusimos hacer el disco rojo de los Beatles 62-66, que es Musicalismo 1. Venía pensado así. No, ocurrió. Y luego nos dimos cuenta que debíamos incorporar otras canciones, y hablamos del disco azul de Musicalismo que estamos grabando y
y produciendo en este minuto, y ahí hay canciones como Una noche de amor de Roberto Viking Valdés, ganadora del Festival de Viña del 76. Una noche de amor, bajo un cielo de abril, No, la besé. No, Todas las canciones tienen que tener una conexión muy fuerte contigo, si no, no vale. sí. Si no hay una conexión contigo, real, histórica, no, claro. familiar, no va a improvisar un sentimiento. Ahora, hemos tenido pequeñas disputas. Por ejemplo, Miriam Hernández. Yo decía La fuerza del amor. Ya. López decía no, hay amor. Y ganó Hay amor. Porque claro, le dimos vuelta y sentimos que en nuestra forma de interpretar Hay amor tenía mucho que decir. Y luego le pregunto a Miriam, ¿cuál es la historia de Hay amor? Y es hermosa, güey. Fue su primera canción. La primera vez que tuvo algo de plata, cantando diversas cosas, fue y contrató a 2 compositores que se demoraron 8 meses en entregarles Hay amor, que se transformó en su primera canción grabada y la que le abrió finalmente su carrera profesional bajo su propia identidad, Miriam Hernández. ¿Quién tiene una historia que nosotros creíamos que era una historia de amor, que pensábamos que era para un hombre y era para la abuela que se le había muerto? No recuerdo, pero No lo sé, pero hay muchas historias, por ejemplo, con la historia del amor de Lucho Gatica, Sí. que se habla de que era para la señora del hermano que había fallecido, pero parece que no, porque ella era para el mito urbano. de un cura que se había enamorado. En fin, primero que nada es una canción de República Dominicana, la escribió un dominicano, digamos. Entonces el origen está un poco perdido. Pero hay una genial, Quiero ser libre, de La Noche. Quiero ser libre. Y está una versión de un tempo totalmente, o sea, muy romántica. Claro, no, sí. en otro. A propósito de esto, espérate, ¿tú cómo la estás interpretando? ¿Al micrófono o con guitarra? No, aquí voy de cantante. Sí. Ese era el punto, espérate. Sí, difícil. Espérate. Difícil abandonar la guitarra. Ojo, voy ahí. Sí. Cuando estuviste, tú con la guitarra eras un rockero, pero aquí viene una versión más crooner, que te la debías probablemente. ¿Sentiste eso, no? Porque ahí ser crooner es... No, es que ser crooner era Salo Reyes. Salo Reyes era un crooner que podía hacer lo que quisiese con la voz. No, pero te estás parando en ese escenario. O sea, ya no eres... Claro. Si lo llevo a lo anglo, ya no eres Kurt Cobain, eres Nick Cave hoy día. ¿Okay? Hay una gala. Me encanta. Ya, pero hay una lógica acá. Nadie puede ser Germain. Nadie puede ser Cecilia, nadie puede ser Salo Reyes, nadie puede ser ninguno de sus artistas, nadie puede ser el Gato Alquinta. Pero lo que decidimos como toma de decisión editorial para esto es buscar la manera de hacer una interpretación sentida, melancólica, romántica, pero por sobre todas las cosas muy respetuosa. Muy respetuosa para no tratar de ser Germain, para no tratar de impostar la voz como Salo, para no tratar de copiarle el guiño a Cecilia, sino tener una lectura que pudiese estar en una situación media y que todas las canciones estuvieran conectadas por esta postura vocal, por esta dimensión de una voz que pretende relatar las canciones sin ser el protagonista principal, sino conectarse con el resto de la sonoridad, dejar que también el violín se escuche, dejar que el bajo haga los dibujos que tiene que hacer y todos compartir ese espacio. Pero fue una decisión, porque claramente yo de pronto me decía, pero, o sea, bueno, cantar a Germain es un desafío mayor. Y bueno, afortunadamente creo que dimos con el tono que requería el álbum. Todos escucharon, todos los que pudieran escuchar, que estén vivos, digamos, escucharon sus versiones ya. Sí. ¿Y qué te han dicho? ¿Ha habido...? Bueno, Germain, acabo de hablar hace algunos días atrás, va a estar presente. No solo va a estar Germain el 3 de octubre, ahí en Estudio 13, Inés Maturrajola 0848. Ese es el 3 de octubre, importante. Sí, porque ese es el evento donde van a estar los incumbentes. Pablo Aguilera, Kreuzberger, gente que estuvo alrededor también. Espero que puedas estar, espero que pueda estar el colega. Porque, repito, no es solo un homenaje a los que han hecho estas canciones, sino también a quienes le han dado vida a esta historia. Y bueno, nada, pues hablando con Germain, imagínate, pues, súper nervioso yo. Y me dice, no, encantadora la versión, fantástico, por supuesto que estaremos. Jorge González Evans, el tecladista, Nano Concha, el bajista, lo mismo.
estaba atacado, muy nervioso yo con la reacción de los Jaivas con respecto a Mira Niñita, que además es la versión más rara porque también la alargamos, Sí, le bajamos el tempo. es distinta, muy Es distinta. muy diferente. Pero eso lo enriquece, porque imitarla a la pata Sí, de po. los caballos es Claro. muy comparativo. Es que nosotros no hacemos covers. Esto está planteado desde el homenaje. Nosotros, tal cual como con los Andersen y Charly García, nosotros no tocamos las canciones de Charly. Funky, por ejemplo, es otra canción. Perfecto, perfecto. Desvestimos las canciones y las rearmamos. Y bueno, entonces primero la escuchó Juanita y a Juanita le encantó y yo dije ya, porque Juanita me quiere, ¿cachai? Pero ¿qué pasa con Claudio? ¿Qué pasa con Mario? Y me dice, sí, la escuchamos. La escuchamos, íbamos viajando y Claudio no podía parar de hablar de exactamente que hayamos deconstruido la canción, Desdibujado. que la hayamos transformado en otra cosa. Y ya con la venia de los maestros uno puede morir tranquilo, digamos. O sea, hubiese sido terrible si me hubiesen dicho, no. Esto, O sea, está pésimo. es complejo. Por ejemplo, uno de los hermanos del grupo Kings, cuando escucharon el You Really Got Me de Van Halen, fue como la odié. Y se lo dijeron en la cara de Eddie Van Halen. Qué horror de versión que hiciste de nuestra música. Qué mal se puede haber sentido Eddie Van Halen. Claro. De que venga uno de los tipos más importantes del rock inglés de fines de los 60 y diga, Claro, me cargó tu me versión. cargó. Es una jugada, pero... No, y que habrá dicho el hombre de Kings de la versión de Anton con Criminal, que también la versionaron. Claro. Ah, bueno, sí, pues, Bueno, esto es había que jugarse. O sea, antes de hacerlo no podíamos ir a pedir consulta. Pero sí, hay un juego, hay un riesgo y ese riesgo lo asumimos con coraje y con mucho amor, porque sobre todo este es un trabajo para decirle a esos autores que los amamos. Ya había homenajes en términos de textos, tanto Marisol García, había un par de libros más que se enfocaban con el concepto de la música cebolla, de la música... Ya había una visión de homenajear la década de los 70, la década de los 60, esa música. Incluso yo recuerdo esos compilados que sacó la Blondie, que eran como música para hacer el aseo, que eran Kids, canciones, claro, ¿te acuerdas? sí, A comienzos de los 90. Tal cual. Pero en el fondo... ¿Tu disco completo había habido ejercicios de ese tipo de homenaje? No recuerdo al 100%. Como te decía, yo lo que he hecho con la guitarra es atreverme a hacer canciones, atreverme a entrar en la canción sin ser un guitarrista fogatero, sin ser de esos que se saben 100 canciones, ¿no? Nunca fue mi rollo. Pero he llegado a esta altura de mi vida a sentir que las canciones... De verdad, no solo en lo artístico. Hay algo de lo que hemos hecho los humanos que yo creo que es de sus mejores ejemplos son las canciones. Hay muchas teorías con respecto, muchos conversatorios con respecto a esto, pero en algún momento alguien... Y tú lo tienes que tener claro cuando estás ahí en un estudio, nunca se terminó el disco, creo que fue una conversación con Billy Corgan, una entrevista. O sea, en el momento que termino la canción, que cuesta terminarla, cuesta decir ya, ok, doble llave, no se toca más, pero hay ciertos racionamientos medios matemáticos para resolver. O sea, ¿por qué esto terminó así y no terminó de otra forma? Aquí voy. Después de estas interpretaciones, después de este papel de musicalizando, va a ser distinto cuando vuelva a componer canciones. Un gran tema, estoy atacado, estoy súper nervioso. Pero ojo, me da la sensación de que puede ser más fácil. Es que no lo sé, porque yo llevaba desde el 2007 hasta el 2019 sin parar de hacer canciones, con por supuesto momentos de pausa, pero en general en esa lucha. Y musicalismo me dio un espacio como de vamos para atrás. Y entre medio que hacíamos musicalismo, como estábamos muy melancólicos, con López un día dijimos, no, porque me invitaron a cantar Los Chilenos de Charly. Y lo pasé tan bien que a López le dio como una suerte de envidia, creo yo, y me dijo, bueno, tenemos que hacer nuestra versión de la música de Charly y salir a rockear. Y salimos por Chile a tocar las canciones de Charly. Bueno. Y volvimos a musicalismo. Y ahora, terminado el disco Musicalismo 2, que lo estamos enfrentando en este minuto, ya no hay más. Quedamos en que este revisionismo llegó hasta ahí y que ahora vamos a enfrentar nueva música. Pero por eso, ese ejercicio te hace, no desde lo emotivo, estoy hablando desde lo práctico, de lo matemático, trabajo, claro. Del trabajo. Terminaste de resolver métricas que
en grandes canciones Sí. que probablemente no había resuelto porque en tu discografía no había una canción como la de Salo Reyes. Entonces tú dices, claro. ok, hoy día que aprendí a manejarme en ese mundo, probablemente vas a tener herramientas mucho más superiores. Pero no lo sé. Mi hijo me torea. Mi hijo está haciendo canciones. Ya, Mi hijo, el domingo en la mañana, que Ya, estuvo ok. conmigo el sábado, fue a un show de artistas de R&B, que es lo Ya. que le gusta. Y yo me junté con Emilio, un guitarrista, a tocar unas cuecas el domingo en la mañana. Y estábamos tocando unas cuecas, entonces Leo me dice, todo con las cuecas, papá, pero yo me voy a ir a hacer mis canciones. Y yo le dije, sí, yo ya voy con las mías. Y me mira así y me dice, te estamos esperando. Ah, te torea. No, me torea, me dice. Yo le digo, no, porque termino Musicalismo 2 y voy al disco. Compone las canciones primero. Me tiene para la paipa. Y yo encuentro que con justa razón. Porque hubo una época en que yo estaba todo el tiempo intentando magullar una melodía, armar un fraseo. Y bueno, y vamos a ver cómo funciona la neurona y el espíritu. Pero sí, hay algo que deben habernos dejado todas estas canciones. No solo a mí, a todos los que hemos hecho parte de este proyecto. Pero lo volvería a hacer, ¿eh? O sea, estoy tan contento porque meterse con estos personajes, ¿no? Con esta gente y llevarlos a escena es un privilegio y ha sido súper bonito, súper bonito. Es que claro, porque además son experiencias son experiencias, es como cuando una banda va y graba en Abbey Road, Sí, vuelve claro. al estudio, que vuelva a decir, lo aprendido, lo ejecuto. ¿verdad? Sí, Eso. totalmente, Entonces tú aprendiste sí. ya con Charlie, ya Sí. con lo de Charlie, y ahora con estas gigantes canciones tú dices, aprendí estructuras que a lo mejor no manejaba en mi música. La música era mucho más simple, no Por tenía supuesto. por qué ser así. Por Y supuesto. yo lo entiendo desde, por Sí. ejemplo, la versión de La Noche, Ajá. porque tú adaptaste algo, entonces te atreviste, Sí. entonces yo a veces digo, uy, a ver, ¿y cómo sonaría una canción triste, deprimida, al piano, media da un tempo, con cello, pero tuya? Sí, fijáis? es muy gracioso. Otra de mi hija. Estábamos escuchando en el auto Quiero ser libre, la versión de Musicalismo. Y la Celeste, que tiene 12 años, veníamos del voleibol, me dice, papá, llevamos 3 años escuchando esto. Y le digo, sí, hija, porque esto se cuece a fuego lento, esto es un trabajo delicado. Y le digo, para como responderle, le digo, pero tú conoces la versión original de La Noche, la banda, No, papá. Y le pongo la canción y me dice, ahora entiendo por qué llevas 3 años en esto. Ha sido un trabajo lento, lleno de cariño, lleno de emoción y sí, yo creo que lleno de aprendizaje. ¿Lo más actual que incluiste en La Noche? Lo más actual que incluí es Chico Trujillo. Claro, Loca. Loca es la última. Y en el que viene hay canciones de Gervasio, de Florcita Motuda, Roberto pensando Viking en Florcita Valdés, Motuda. está Miriam, están Los Prisioneros. Ya, es más amplio, o sea, no, Sí. no tiene que ver solamente con la revisión setentera antigua. No, tiene que ver con canciones que son himnos, de alguna u otra manera. La música italiana en español de los 70 no la incluiste, no apareció un Gianni Vela, un Franco Simone. Roberto Viking Valdés. Ah, perfecto. Roberto Viking Valdés es un... Tiene esa métrica. Claro, Sí, tiene sí. esa lógica. Y bueno, y Roberto Viking Valdés, para los más jóvenes, era un artista fallecido, hoy día tristemente fallecido, que durante los 70 y los 80 fue protagonista de la escena, como lo fue Badi, como lo fue José Alfredo Fuentes. Y hay mucho que seguir descubriendo. Yo creo mucho en que, bueno, afortunadamente, yo creo que desde los 3 en adelante que nos fueron enseñando que lo viejo es nuevo, que lo viejo es muy interesante y que para construirnos nosotros identitariamente también tenemos que pasar por ahí. Va cerrando de alguna otra manera tú que has estado en este formato más rock pop, en versiones con lo de Charlie, estuviste en la electrónica, te conocimos como Marciano, Sí. pasaste música, hoy día empieza a cerrar, porque también hay otra teoría que dice que los músicos cuando se ponen menos viejos se convierten en... Déjate mirar, los viejos los músicos cuando envejecen se transforman en crooner. Ojo con eso. Bueno, puede ser. Claro. Ahora, yo te diría menos joven.
Menos joven, menos Ok, joven, ok. viejo ni cagando, reloj weón. no se detiene. Y yo te he visto también en actitudes menos jóvenes. Claro, de viejo no te he claro. visto en ninguna todavía. Como el reloj que usaba Public Enemy. Sí, claro. Acá, como diciendo, Sí. el tiempo no se para, entonces hazlo ahora. Que Tal cual. Es el mensaje. No cierro nada. No, Claro, yo tengo, no. tengo como una sensación de que hay algo que me gustaría mucho enfrentar y que tiene que ver con mi vieja. Mi madre, junto a sus amigos penquistas, a finales de los 70 fueron los que metieron el New Wave en Chile. De alguna manera, sí, ¿no? sí. Eran gente que, por ejemplo, el tío de Miguel Conejeros, los primeros conciertos de Los Prisioneros en Concepción, en fin, había un grupo de gente que escuchaba B-52, XTC, Talking Heads, y yo tengo como un algo ahí con que me gustaría tratar de trabajar hoy día desde el ritmo, desde los bajos a los Talking Heads, y es como una sensación, ¿eh? Como que hay una música que me gustaría explorar, que tiene que ver con esa efervescencia creativa de finales de los 70 y comienzos de los 80. Esa visión de homenaje, esa visión de respeto y de revitalizar cierta historia, relacionándolo con tu faceta periodística, que es la que conocí. Contarle a la gente que nos conocimos a mediados de los 90, tanto en Revista Extravaganza como en el Motoneto de la Radio Concierto. Sí, total. ¿Eso no te llevaba a pensar en una faceta documentalista, de homenajear desde buscar lo que recién me contabas? Tiene, además de interpretarlo, de crearlo, documentar, mostrar. Bueno, ¿Nunca hubo un gen cineasta en ti? A mí me pasó cuando se cumplieron los 50 años de los Jaivas, a quienes tengo muchísimo aprecio y cariño, de reunirme con ellos y hablar acerca de su patrimonio. ¿Qué es lo que pasaba con el patrimonio de los Jaivas? Con su música, con sus imágenes, con todo, hasta con los objetos. Y una de las cosas que pesquisé ahí es que no existía el documental de los Jaivas. Y desde ahí en adelante estuve 8 años trabajando para hacer el primer documental de los Jaivas, que hoy día tú lo puedes ver en On Demand, en Onda Media. Y ese fue, yo creo que mi aporte documental. Porque la banda más importante de la música popular americana, creo yo, dentro de esta clave sincretista entre el folclore y el rock, no tenía un documental. Y para mí me parecía una cosa grave. Y es por eso que estuve 8 años ahí con los grandes amigos y hermanos de los Jaivas, impulsándolos para que me prestaran sus archivos y para que pudiésemos hacer la lectura de esta banda que es tan importante, no solo para nosotros, sino para los que van a vivir en este territorio y en América entera y en el mundo en 200 años más. Porque a mí me pasa con los Jaivas lo que le debe pasar a muchos niños ingleses. El Rey Arturo, ¿existió o no existió? ¿Es verdad o no es verdad? Yo creo que en 300 años más esas canciones van a seguir siendo parte de nuestra cultura. Y la idea de si los Jaivas, este grupo de amigos melenudos que recorrían el mundo haciendo música, ¿era mito o era una realidad? Bueno, ahí está el documental para que podamos estudiar en imágenes de qué se trató este proyecto. Y esta manera de ver de musicalizar este homenaje es un documental en audio a la larga. Sí, va a ser en audio. Pero lo que está haciendo hoy día. Sí. O sea, yo Sí. lo escucho en Spotify Sí. y es un documental en audio. Es como Total. decir, esto no es lo que te. O sea, Sí. si te lo contaron, te lo vuelvo a cantar. Sí. O si lo escuchaste por ahí en Sí. un colectivo, Total. esa canción existía. Te la Total. interpreto a mi manera. Total. ¿Lo sentí un poco así? Sí. Y porque, repito, estas canciones no son canciones, son nuestro universo mágico, es nuestro patrimonio invisible, flota en el aire, es nuestra memoria, es nuestra cultura, son nuestras vivencias, son nuestros reencuentros, son nuestras decepciones amorosas, son mucho más que canciones. Este puñado de melodías y de letras son lo que somos. Y creo que bien vale, yo no voy al psiquiatra ni al psicólogo, pero sí lloro cantando, sí me emociono con las letras, sí me pasan cosas con esos artistas. Y es por eso que estamos haciendo también el podcast, para que esas historias sean relatadas por sus protagonistas. Ojalá pudiésemos hacer algún trabajo audiovisual también con esto, pero por lo pronto estamos en la interpretación de musicalismo.
¿El show qué día es? Dame las coordenadas de nuevo. 3 de octubre en el Estudio 13, que es un estudio en Canal 13, en Ya, Enigma perfecto. Turrejola 0848. Aún quedan entradas. Va a ser, repito, un encuentro. Antes del show va a haber un vino, un cóctel, donde van a estar los artistas. Juanita, por ejemplo, comprometió su asistencia. No podemos hablar de todo. Claudio y Eduardo, pero el resto de los Jaivas van a estar. Los Ángeles Negros, la familia de Salo Reyes, Boris